Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy Hola, hola. damos continuidad al estudio del capítulo 14, su título 3, que se llama La decisión en favor de la inocencia. La semana pasada vimos los 10 primeros párrafos y hoy vamos a terminar este subtítulo a partir del párrafo 11 hasta el 19, que es a donde termina este subtítulo. Lo pueden encontrar en la edición antigua, en la página 313, o sea, el párrafo 11, y en la edición nueva, Ay, me quemé. 313, no, en la edición, sí, no, 306. no, 306. 306, sí, 306, no sé por qué me equivoqué. Y en la edición nueva, en la 313, lo tengo inverso, ¿no? Entonces, ajustémonos ahí quienes tengan la edición nueva, pues busquen la 313 y los que tengan la edición antigua, la 306, ¿no? Voy a hacer un breve repaso de lo que vimos la semana pasada, como para que nos sintonicemos con, con lo que vamos a seguir estudiando a continuación. Entonces, este subtítulo 3, los primeros párrafos son como una continuidad de lo que vimos anteriormente en el subtítulo anterior sobre el alumno feliz. Y básicamente nos dice que, somos, que una condición para el aprendizaje es el alumno feliz. O sea, si yo soy un alumno libre de culpa, el aprendizaje va a ser mayor porque mis pensamientos son más libres. Si yo estoy inmerso en la culpa, mi aprendizaje va a ser más difícil porque me estoy, digamos, pues condenando, atacando y negando la verdad, ¿no? Entonces, recordemos de que este capítulo es las enseñanzas a favor de la verdad. Y ya vimos en el subtítulo 1 el tema de la lógica como un método para acceder a la verdad. El 2 fue el alumno feliz, y el 3 que estamos estudiando la decisión a favor de la inocencia. Y esta también de la inocencia tiene que ver también que solamente si conquistamos la inocencia accedemos a la verdad, ¿no? Entonces, una condición para poder, digamos, avanzar en el aprendizaje es ser un alumno feliz. Ahora, los que se consideran muy metafísicos y creen que, bueno, ya seguimos el conocimiento, pues de pronto se van a sentir culpables de tener que aprender, pero aquí la primera oración de este subtítulo nos va a decir lo contrario, que el alumno feliz no puede sentirse culpable por el hecho de tener que aprender, porque ¿dónde aprendemos? Pues en este mundo. El mundo de la percepción es el mundo del aprendizaje. En el cielo no tenemos que aprender nada porque accedemos de forma natural al conocimiento, ¿no? Y nos va a decir que solo nos va a completar la inocencia, ¿no? Y por eso pues la importancia de la inocencia, eh, y de conquistar la inocencia. Y la inocencia la conquistamos cuando dejamos de juzgar, cuando dejamos de condenar o cuando dejamos de atacar, ¿no? O sea, cuando perdonamos o nos perdonamos plenamente, ¿no? Esa es la condición de la inocencia. Pero también nos está recordando que en este mundo del aprendizaje, que es donde nos encontramos, siempre tenemos que elegir y estamos eligiendo cada hora, cada minuto y cada segundo. O elegimos entre el miedo y el amor, entre la culpa y el perdón, o como dice pues en la oración 4, entre la crucifixión y la resurrección, o entre el ego y el Espíritu Santo. Así que siempre en este mundo vamos a tener que elegir y nos va a pedir que siempre elijamos a favor del amor o a favor de Dios. También nos dice que el milagro es un efecto, no una causa. Ya explicamos la semana pasada que por qué es un efecto y no una causa. ¿Por qué? La causa es Dios y las causas están en el cielo. Este mundo es un efecto de una falsa creación. Entonces, en ese caso, las cosas que hacemos en este mundo son efectos.
Y el Espíritu Santo va a utilizar algunos de esos efectos para nuestra salvación, como el perdón, la expiación o el milagro. Así que si la expiación es la corrección del error en términos generales y el perdón es el mecanismo por el cual corregimos el error, el milagro es el resultado, o sea, la sanación de nuestra mente. Eso es lo que significa el milagro en un curso de milagros, ¿no? Entonces, y luego ya metafísicamente nos va a decir que no hay nada que perdonar. Obviamente metafísicamente no hay nada que perdonar, pero para sanarnos en este mundo creemos que necesitamos del perdón y hacemos uso del perdón, que no es más que deshacer los errores y las falsas creencias en nuestra mente. Bueno, ¿qué más nos va a decir? Nos va a decir una cosa que es muy importante y que se reitera no solamente en este subtítulo, sino en muchos. Y es que no podemos tomar decisiones por nuestra cuenta y solo para nosotros. No es posible. Si nosotros tomamos decisiones por nuestra cuenta y solamente para nosotros, lo estamos haciendo de la mano del ego. Así que todas las decisiones que tomemos, la idea es que las consultemos con el Espíritu Santo y sigamos su enseñanza, su inspiración. Eso, digamos, son los temas centrales que vimos la semana pasada y que ahora vamos a darle continuidad con el párrafo 11. Así que ¿quién nos quiere ayudar con la lectura del párrafo 11? Ay, mi brazo. Adelante, Fanny. Yo puedo leer, Oscar. Bueno, jamás se dará el caso de que tengas que tomar decisiones por tu cuenta. No estás desprovisto de ayuda y de una ayuda que sabe la solución. Te conformarías con unas migajas, que es todo lo que por tu cuenta puedes ofrecerte a ti mismo, cuando aquel que te lo da todo simplemente lo pone a tu disposición. Él nunca te preguntará qué has hecho para ser digno del regalo de Dios. Así pues, no te lo preguntes a ti mismo. Acepta, en cambio, su respuesta, pues Él sabe que eres digno de todo lo que Dios dispone para ti. No trates de librarte del regalo de Dios que el Espíritu Santo tan libre y gustosamente te ofrece. Él te ofrece solo lo que Dios le dio para ti. No tienes que decidir si eres merecedor de ello o no. Dios sabe lo que eres. Muchas gracias, Fanny. Con gusto, Oscar. Bueno, preguntas, comentarios o reflexiones sobre este párrafo 11. Bueno, es sencillamente maravilloso. La pregunta del millón es, ¿cómo hacemos? Exactamente, ¿cómo hacerlo? Porque es irrebatible, qué dulzura, qué ternura, qué reconocimiento. El tema es que yo no me lo creo, y entonces padezco. Sufro, me confundo, caigo. Por momentos me pongo fuerte, recuerdo, pero la inestabilidad esa está presente ahí siempre. Ese es mi comentario. Gracias, Oscar. Muchas gracias, Juki. ¿Alguien más? Yo quería decir, yo soy Vivian, que Adelante, Vivian. nosotros decimos, sí, consultamos, no hacer nada por nuestra cuenta, ¿no? Nada, ninguna decisión tomar. Pero el tema es que el Espíritu Santo habla sería la voz de Dios, pero a nosotros es inaudible. Está dentro de nosotros y bueno, a veces nosotros le pedimos que nos guíe en qué tenemos que hacer en el mundo, ¿no? Y yo no escucho esa respuesta en el mundo, porque el Espíritu Santo creo que en el mundo no nos aconseja nada. Lo único que sí nos dice, Tomás, te dice cuando elegiste el maestro equivocado, ¿no? Al otro, eso te das cuenta, pero...
y a veces uno quiere resolver cosas en este mundo, ¿no? Y por ahí decimos, bueno, ¿qué hago? ¿Hago esto, hago lo otro? Y no, ahí es donde no, por lo menos yo no encuentro que contesten eso, ¿no? Ujú. O sea, comparte Eso la es lo misma que creo. inquietud que Juki. Y sí, dicho de otra manera, me parece que es lo mismo. Ujú. Sí, y yo también lo comparto, lo que ha dicho Cookie, porque además se dice que si no eres culpable, que eres feliz si dejas la culpa, pero es que la culpa la tenemos inherente, no se puede dejar así como así. Entonces no podemos ser felices nunca, porque te dice que el alumno feliz no tiene que ser culpa, vamos, que para ser feliz no tienes que tener culpa, pero es que la tenemos inherentemente. Ujú. La culpa como una mancha indeleble, más o menos lo que nos quiere decir Cristina. Bueno, Sí. ahora lo examinamos también lo examinaremos. ¿Alguien más? Bueno, parece que nadie más. Entonces, tratemos de reflexionar sobre lo que dijeron Cristina, Vivian y Juki, ¿no? Y creo que voy a hacerlo primero por lo de Cristina, porque introdujo el tema de la culpa, ¿no? Eh, y la culpa como arquetipo, o sea, como un referente, como un modelo de pensamiento que, que arrastramos en la tradición judeocristiana a través de milenios, ¿no? Eh, somos culpables desde que Dios nos expulsó del paraíso y seguimos siéndolo, ¿no? Por los siglos de los siglos hasta el juicio final, ¿no? Eh, y precisamente el mensaje del curso de milagros es decir que no, ¿no? Que la culpa no es más que una creencia que nosotros hemos albergado en nuestra mente, pero que no es real y que la podemos deshacer. Ahora, es cierto en ese sentido que es una mancha difícil de quitar, o sea, no se quita con la primera lavada, como hacemos en la lavadora con una prenda de vestir que la ponemos y le echamos un poquito de jabón y de pronto ya está limpia, ¿no? Y no lo hacemos en la primera lavada, o sea, en la primera práctica de perdón, porque es una creencia fuertemente arraigada en nuestra mente, está muy afianzada en nuestra conciencia. Y muchas de esos pensamientos de culpa los arrastramos de forma inconsciente, no son conscientes. Entonces, obviamente que no, en las primeras prácticas de perdón, no logramos deshacer completamente la culpa. Si fuera suficiente una sola práctica de perdón, yo creo que todos los que estamos aquí en esta sesión, pues de una u otra manera hemos hecho alguna práctica de perdón, ¿no? Pero hemos perdonado aspectos parciales de, digamos, de nuestra experiencia mundana, pero no hemos perdonado totalmente, no hemos limpiado completamente nuestra mente. Así que arrastramos culpa, arrastramos todas las figuras tenebrosas del pasado, arrastramos los resentimientos, los miedos, eh, las carencias, etcétera, y las seguimos arrastrando inconscientemente porque muchas de ellas no las identificamos, pero siguen estando allí en nuestra mente. De ahí que el trabajo del perdón es un trabajo diario, es lo que nos plantea el curso de milagros. Y nos dice que si lo hacemos cada vez, tendremos más paz, cada vez nos acercaremos más, cada vez estamos más dispuestos a avanzar y cada vez escucharemos más al Espíritu Santo, pero es un proceso. Y ahí me adentro entonces en el tema que plantearon Juki y Vivian, que es que no escuchamos al Espíritu Santo o no escuchamos, digamos, lo que el curso llama la voz que habla por Dios. Y el texto nos está pidiendo que lo escuchemos y que no tomemos ninguna decisión sin consultarlo a él. Entonces ahí estamos
como entre la condición en que nos movemos en este mundo y un abismo que consideramos infranqueable para poder acceder a la voz que habla por Dios o escuchar al Espíritu Santo, ¿no? Ese es el desafío que todos atravesamos en algunos momentos de nuestra vida. El tema es que de pronto le hemos dado realidad al simbolismo de un curso de milagros. Como el curso utiliza el lenguaje judeocristiano, el lenguaje bíblico, entonces hablamos de la palabra de Dios, pero metafísicamente Dios no tiene palabras, Dios ni escribe ni habla a la manera mundana, es un espíritu amorfo, o sea, no tiene cuerpo, no tiene garganta, no tiene boca, no tiene lengua, no tiene órganos de fonación, ¿no? Entonces, cuando el curso nos está hablando que escuchemos la voz que habla por Dios o la palabra de Dios, ese es el símbolo, es una representación de, digamos, de la tradición judeocristiana que la está reinterpretando. Pero de pronto quizá le estemos dando realidad. Entonces yo tengo que escuchar una voz, ¿no? Y esa voz, como el Espíritu Santo, muchas veces lo consideramos como una entidad aparte de nosotros, entonces tengo que ver esa entidad o sentir esa entidad aparte de mí y además escuchar su voz, ¿no? Y ahí yo creo que muchos de nosotros nos equivocamos. El Espíritu Santo es esa parte de amor, esa parte de nuestra mente que todavía está conectada con Dios, que de pronto la tenemos muy oculta, la tenemos muy velada, porque el que habla es el ego con toda su voz estridente. Y es ese diálogo interno que tenemos en nuestra cabeza a todo momento. Así que eso es lo que realmente escuchamos. Ese diálogo interno es el diálogo del ego. Así que, ¿cómo podemos escuchar al Espíritu Santo y cómo tomar la decisión? La tarea no quiere decir que sea sencilla, pero requiere de quietud y de silencio. O en otras palabras, requiere de meditación, si lo queremos entender en esa perspectiva. De ahí que en el libro de ejercicios, ¿qué es lo que nos está pidiendo en cada lección diaria? Sobre todo donde aparecen las instrucciones, que es en la primera parte del libro de ejercicios, porque ya en la segunda parte no aparecen esas instrucciones tan claras, porque se supone que ya las hemos interiorizado, pero nos va a pedir es quietud, silencio, cerrar los ojos, escudriñar la mente, ¿no? Hacer introspección interna. Y es en ese silencio en que nosotros preguntamos y sentimos una respuesta. No es una voz, es posible que escuchemos una voz, ¿no? Pero más bien puede ser más común que lo sentamos con el cuerpo, o sea, que esta pregunta que hice para decidir es lo que debo hacer o lo que no debo hacer, ¿no? Y lo siento de pronto con el cuerpo, o de pronto me baja como una palabra, ¿no? Como una señal, pero no necesariamente que escuche una voz, porque es la simbología, eso de la voz que habla por Dios y la palabra de Dios, es la simbología del curso porque retoma pues el lenguaje bíblico, ¿no? Y lo reinterpreta y lo redirecciona, pero digamos, hay que verlo como una metáfora, como una simbología. No le demos realidad a esa simbología, ¿no? Recordemos que somos mente, que somos espíritu. Y como tal, las expresiones del espíritu y la mente básicamente son amorfas, ¿no? O sea, no tienen expresión de la forma como la percibimos nosotros, pese a que el cuerpo y nuestra forma es una proyección de nuestra mente, o sea, es nuestra mente la que generó el cuerpo.
y sobre ese cuerpo nuestra mente proyecta también pues sus juicios, sus condenas o lo que sea, pero básicamente el tema central está en nuestra mente, o por lo menos donde residen las causas. Ahora, hay momentos en que nos estresamos mucho, vivimos momentos difíciles o momentos traumáticos y parece que perdemos la paz y nos es difícil aquietarnos y por lo tanto escuchar nuestra voz interior o nuestro maestro interior o nuestra conciencia interior, como lo queramos llamar, ¿no? Por eso en estos días yo publiqué un texto pequeño sobre respira presente, ¿no? Que es un texto muy sencillo, pero que apunta a eso, ¿no? A que si practicamos la respiración consciente, logramos aquietar el cuerpo, ¿no? Y por lo tanto, si aquietamos el cuerpo, aquietamos la mente. Y si aquietamos la mente, nos disponemos a tener experiencias más profundas en nuestro interior, ¿no? Y nos abrimos a ello y nos convertimos, digamos, como en antenas receptivas para llegar a la sabiduría universal, que está ahí y está disponible. Lo que tenemos que hacer nosotros es enfocar la antena y estar disponibles a recepcionar ese mensaje. Eso sería pues, mi reflexión. Veo que por ahí Elida levantó la mano, así que adelante. Hola, Oscar. No, ¿Qué pasó, Elida? Le pasó lo mismo que la semana pasada, que también se congeló la imagen y la voz. ¿no me escuchan? Bueno, Ahora sí, ahora sí. no, es un comentario nomás, o una reflexión que quería hacer. Creo que por lo que preguntó Vivian, muchos nos hemos hecho esas preguntas de que cómo tomar decisiones en el mundo, ¿no? Me divorcio, sigo al lado de mi esposo, me mudo de casa, sigo en la misma casa, voy al médico o no voy al médico. Bueno, y yo creo que eh, nuestro error es que le preguntamos al ego, si que esa decisión la queremos tomar desde el ego, que nos diga el ego qué hacemos. Y el ego no sabe lo que es mejor para nosotros. Lo que por ahí no hacemos, o sugiero que yo estoy aprendiendo a hacer, es que primero perdona. Como dice una lección, creo que es perdón. Se nos fue otra vez la voz de Elida. Y puede que tenga dificultades con la conexión, Elida. Ahora, Ahora sí. bueno, brevemente termino. Digo que cuando perdonamos y nos ponemos en contacto con la mente recta, las decisiones que tomamos son correctas. Cuando estamos en contacto con la mente errada, nuestras decisiones son erráticas. Por eso jamás deberíamos tomar una decisión sin antes perdonar, creo yo. Eso es lo que quería decir. Muy bien. Sí, yo creo que es un muy buen consejo. Sí, Si pero no pretendía dar un consejo, sino una reflexión Sí, solamente. es una reflexión que en cierta manera pues se puede convertir en un consejo porque sería una buena práctica, digamos, para cada estudiante del curso. Ujú. sí, pero sería una buena práctica y sería magnífico, pero el perdón no se hace de una sola vez. Tienes que hacer entregar, entregar, entregar muchas veces para que llegues a concluir el trabajo. Entonces, sin embargo, la decisión la tienes que tomar ya. No puedes esperar a concluir el trabajo. Entonces, ahí hay un poco de duda también. Cristina, a ver, tienes razón que hay decisiones que de pronto tengo que tomar ya, ¿no? En el sentido de lo que se me presenta en la vida cotidiana o en una decisión de trabajo, de negocios, qué sé yo. Sí, Mm, El tema es poder aquietar la mente y ese, digamos que llegar a ese nivel no es un trabajo sencillo. Por ejemplo, nosotros que pertenecemos al club del GC
gente como uno, pues para quietar la mente tenemos que sentarnos, cerrar los ojos, de pronto poner un poquito de música, eh, respirar y hacer conciencia de la respiración, y vamos aquietando el cuerpo y la mente, y después de un proceso que puede demorar varios minutos, como que de pronto ya sentimos que estamos en un nivel más profundo de meditación, y ahí tratamos de hacer nuestras preguntas y esperar las respuestas. Un maestro espiritual avanzado no necesita eso, o sea, ya tiene aquietada la mente, esté en quietud de la meditación, o esté caminando, o esté cocinando, o esté conversando con otros, ¿no? Así que no hemos llegado a ese nivel, y de pronto pues nos genera una cierta impaciencia resolver pues cosas que consideramos urgentes. Pero la verdad, si cada uno se da cuenta en momentos de su vida, la respuesta también le llega no porque sientas una voz interior o una sensación interior. De pronto haces la pregunta y tienes que volver a la situación de la relación cotidiana que tengas. Por ejemplo, lo que plantea Cristina. Tengo que tomar una decisión de negocio, estoy en una reunión de negocio y tengo que tomar la decisión. Me hago la pregunta, pero de pronto siento que no escucho la respuesta. Lo que dice Jesús en el curso es que no hay pregunta que no se quede sin respuesta. Así que si yo no la escucho internamente, de pronto la escucho a través de otra persona que esté hablando conmigo, alguien que dijo algo, y ese algo me hizo clic, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos a mirar la respuesta, no únicamente lo que vamos a sentir o a escuchar internamente, sino también en esos mensajes externos, porque de todas maneras recordemos que somos una sola mente, que todos estamos unidos. Y se han presentado, por lo menos a mí a lo largo de toda mi vida, yo he sentido que siempre a lo largo de mi vida han habido como una energía que me ha protegido, ¿no? Que me ha cuidado de situaciones muy, muy difíciles, prácticamente de muerte. Que voy, que se presentó una situación y tenía que ir a un lugar, y un amigo me dijo, no, espérate, vamos a hacer tal cosa, ¿no? Y resulta que si hubiera ido a ese lugar fue bombardeado, ¿no? Y yo me salvé de ir. Y así situaciones de múltiples maneras he vivido. O sea, hay algo que uno como que no es capaz de leer racionalmente, pero que después dice, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? ¿Esto cómo fue? O hago una pregunta y la respuesta me llega al otro día, a los 2 días, cuando abro un libro y leo la primera oración, y ahí encuentro la respuesta, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a ser más autoobservadores. Eso sería como la situación, hasta que lleguemos a ese nivel en que hemos perdonado y perdonado y perdonado, que ya queda, digamos, menos culpa en nuestra mente, hay más paz y por lo tanto más receptividad a escuchar nuestra voz interior. Pero eso es un proceso, eso no lo vamos a lograr de un día para otro, ¿no? Esa sería como ¿qué? Mi conclusión, pues, de esta reflexión. No sé si hay otra pregunta o comentario sobre este tema. Gracias. No, con gusto, Cristina. Ahora, hay otros métodos, ¿no? Hay otros métodos que también, o sea, la mente inconsciente sí que se expresa de múltiples maneras, ¿no? Pero lo importante es que lo haga invocando a la divinidad, ¿no? O sea, por ejemplo, hay gente que trabaja el péndulo y el péndulo se mueve, pero es la mente inconsciente proyectándose ahí, ¿no? O lo hacen con el tarot, o lo hacen, bueno,
con muchas otras cosas, que eso hay muchos métodos que la gente utiliza de manera milenaria, y les ha funcionado en el sentido de que buscan una conexión superior, ¿no? El curso no busca que nos apoyemos en esos métodos, pero esos métodos siempre han existido. Por ejemplo, en las tradiciones chamánicas americanas, esa conexión la hacen básicamente utilizando plantas, ¿no? Plantas sagradas, plantas medicinales, ¿no? El yagé, el peyote, bueno, la coca, la marihuana también era una planta sagrada. Lo que pasa es que todo eso lo vulgarizamos, ¿no? Y pierde el sentido de lo sagrado cuando lo sacamos del contexto cultural a lo que realmente pertenece. En las tradiciones orientales no se recurre a eso, se recurre a la meditación. Pero si cada cultura, digamos, se va creando sus propios mecanismos para llegar a la conexión interna, ¿no? Eso es lo que así que cada cual va ¿qué? A recurrir a esos métodos en la medida en que considere que les sean necesarios. Pero en la medida en que logre un mayor desarrollo interior, se va liberando digamos, de mecanismos externos o de métodos externos. Y eso es lo ideal. ¿Alguien más? Ahora, preguntemos siempre, ¿no? Y una manera también que yo les sugiero es hagan una breve meditación antes de dormir. Y en esa breve meditación antes de dormir, ¿qué es lo que nos propone el curso de milagros? Hacer la práctica, la última práctica, varios minutos antes de irse a dormir. Es permitir que nos vayamos a dormir con pensamientos amorosos de paz y perdón. Y ahí podemos hacer la pregunta, ¿no? La mente sigue trabajando y durante el sueño o el otro día vas a encontrar también la respuesta, la solución. Pero depende de con qué pensamientos y con qué intenciones nos vamos a dormir. Eso también es muy importante. ¿Estamos? Bueno, de todas maneras repasemos el párrafo. Ya lo buscamos. Bueno. Entonces, el párrafo, claro, empieza con una oración muy contundente que dice: jamás se dará el caso de que tengas que tomar decisiones por tu cuenta. Obviamente que eso es una, digamos, es la condición del Cristo, ¿no? Pero en este mundo la tendencia es que la tomamos de la mano del ego, ¿no? Pero nos está diciendo, no estás desprovisto de ayuda y de una ayuda que sabe la solución. O sea, si nosotros pedimos la ayuda, preguntamos y preguntamos de corazón, ¿no? O sea, con fe, con devoción, con sentimiento. No es una pregunta intelectual, no es a nivel del intelecto donde resolvemos los problemas, ¿no? Tiene que ser una conexión desde el corazón. Entonces, nos dice que no nos conformemos con más, o sea, te conformarías con unas migajas, que es todo lo que por tu cuenta puedes ofrecerte a ti mismo, o sea, lo que yo me ofrezco a mí mismo, valiéndome de mis propios recursos, digamos, mentales, que son los del ego. Eso es una minucia, ¿no? Cuando aquel con mayúscula que te da todo simplemente lo pone a su disposición, o sea, el Espíritu Santo nos da todo y lo pone a su disposición, pero tenemos que aprender a recurrir a él y tenemos que hacer de eso una práctica. ¿Cómo termina el libro de ejercicios? ¿Cómo termina? Repitiéndose el mismo ejercicio desde la lección 361 a la 365. Te entrego este instante santo, sé tú quien dirige, pues yo simplemente quiero seguirte, seguro de que tu dirección me brindará la paz.
Si yo me estoy repitiendo eso constantemente y me lo repito antes de hacer una pregunta y me lo repito digamos, con sentimiento, con devoción y luego me aquieto, alguna respuesta voy a obtener. Luego nos dice, Él nunca te preguntará qué has hecho para ser digno del regalo de Dios. ¿Cuál? Pues la respuesta, la guía y la orientación que nos ofrece el Espíritu Santo. Así pues, no te lo preguntes a ti mismo. Acepta en cambio su respuesta, pues Él sabe que eres digno de todo lo que Dios dispone para ti. Y como les digo, el curso nos promete que no hay pregunta que no obtenga una respuesta. El problema es que no sabemos escuchar. Hay un ejercicio, hay una hora, un ejercicio del libro de ejercicios que dice más o menos, la voz de Dios me habla durante todo el día. No es que yo le hable a Dios durante todo el día, ¿no? Sino la voz de Dios me habla durante todo el día. O sea, el amor siempre me está hablando, pero yo no lo estoy escuchando. Entonces mi tarea consiste en aprender a escuchar la voz de Dios que me habla durante todo el día. Pero para ello debo aquietarme, ¿no? Para ello debo renunciar a juzgar, ¿no? Y eso pues nos cuesta. Él te ofrece solo lo que Dios le dio para ti, ¿no? O sea, el Espíritu Santo siempre nos va a ofrecer amor y paz. Y toda respuesta que venga del Espíritu Santo nos tiene que generar una sensación de amor y paz. Es una respuesta que no te lleva al conflicto, ni a la confrontación, ni a la ira, ni al resentimiento. Es una respuesta que si está relacionada con otros hermanos, tiene que ser en la que todos estén satisfechos, en la que todos ganen, en la que todos crezcan. No tienes que decir si eres merecedor de ello o no. O sea, mi valía no la determino yo, mi valía la determinó Dios desde que me creó. Me tengo que reconocer, obviamente, como el perfecto Hijo de Dios. Dios sabe lo que eres. O sea, si Dios sabe lo que yo soy como su hijo, Él no me va a cuestionar, no me va a condenar, no me va a exigir. Simplemente me va a nutrir con su amor. Pero debo necesariamente estar receptivo a esa condición, a la condición de estar dispuesto, disponible, asequible a escuchar esa voz interior que no necesariamente es una voz. ¿No? Madame Blavatsky lo llama la voz del silencio. O sea, es una voz que de pronto no es audible, pero está ahí, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, entonces, si no hay nadie más, avancemos con el párrafo 12. ¿Quién nos ayuda con el párrafo 12? Yo puedo leer, Vivian. Adelante, Vivian, gracias. En el párrafo 12 dice, ¿negarías la verdad de la decisión de Dios imponiendo tu mísera evaluación de ti mismo en lugar de la serena e inmutable evaluación que Él ha hecho de su Hijo? Nada puede alterar la convicción de Dios de que todo lo que Él creó goza de perfecta pureza, pues es absolutamente puro. No decidas contra ello, porque dado que procede de Él, no puede sino ser verdad. La paz mora en toda mente que acepta serenamente el plan que Dios elaboró para su expiación y renuncia al suyo propio. Tú no sabes lo que es la salvación, pues no comprendes lo que es. No tomes decisiones con respecto a qué es o dónde se encuentra, sino que en vez de ello pregúntale todo al Espíritu Santo y no tomes ninguna decisión sin su dulce consejo. Muchas gracias, Vivian. ¿Pregunta o comentario de este párrafo? Que profundiza o desarrolla el anterior, ¿no?
Ni preguntas ni comentarios. Dice en la línea 5 y en la línea 6 que no sabemos no comprendemos lo que es la salvación y que no hay que tomar decisiones con respecto a qué es o dónde se encuentra. Eso es es no juzgar, no hacer, no hacerlo por cuenta de uno, ¿no? Eso significa no juzgar dónde es o tener ideas sobre lo que es o dónde se halla, ¿no? Eso sería, es una pregunta. Sí, nos está diciendo básicamente Vivian que no comprendemos lo que es la salvación. O sea, no la entendemos porque como nuestro punto de referencia es este mundo de formas y de conflictos, lo que el curso va a llamar la salvación no la entendemos. No alcanzamos a entender la dimensión del cielo, de Dios o la creación. Y entonces, como no la comprendemos, como no alcanzamos a dimensionarla, pues simplemente nos está pidiendo no confíes en lo que tú haces por tu cuenta y recurre a tu maestro interior, al Espíritu Santo. ¿Ves? Y su respuesta siempre será dulce y amorosa, como nos lo dice al final del texto. Es nuevamente el mismo llamado, ¿no? Simplemente que acá, digamos, está en cierta manera respondiendo a la inquietud que se hizo en el párrafo anterior. Como todavía no comprendemos lo que es el cielo, la creación, Dios, el conocimiento, la verdad con mayúscula, entonces, pues tratamos siempre de responder con los mecanismos que siempre hemos utilizado, que son los del ego. Y aquí nos vuelve y nos dice, no tomes las decisiones por tu cuenta, ¿no? Pero nos va a decir una cosa que creo que es muy importante, y es que la paz mora en toda mente que acepta serenamente el plan que Dios elaboró para su expiación y renuncia al suyo propio. O sea, solo las mentes que aceptan plenamente el plan, ¿no? Que en este caso sería el plan del Espíritu Santo, el que acepte la expiación para sí mismo, el que renuncia a su ego y realmente acepta completamente ese plan, pues va a acceder a la paz y la paz va a morar en él. Pero para ello tenemos que hacer todo ese proceso, o sea, aceptar el plan de la salvación, aceptar la expiación para mí mismo, ¿no? Digamos, anclarme en el amor que soy y renunciar al ego, renunciar a los juicios y perdonar todo lo que sea del ego y que no sea el amor. Ese es el proceso que tengo que hacer y reconocerme, ¿no? Como el perfecto Hijo de Dios, que es como el espejo de lo que nos dice la oración 2. Nada puede alterar la convicción de Dios de que todo lo que Él creó goza de perfecta pureza. Esa convicción que Dios tiene no la tenemos nosotros, ¿no? Nosotros no gozamos de esa convicción de perfecta pureza, ¿no? Y de que soy absolutamente inocente y que soy absolutamente amor. Yo dudo, yo me cuestiono, yo me culpo y yo me condeno, ¿no? Pero para, digamos, obtener el logro que nos está planteando aquí, tengo que llegar a desarrollar esa convicción. Y el primer paso hacia esa convicción, porque como todavía no la tengo, pues es la fe, ¿no? La fe de que el amor reside en mí, de que la salvación reside en mí y que finalmente voy a regresar a mi hogar hasta el momento en que me convierta en el amor mismo, o sea, tenga esa absoluta convicción de Dios sobre sus creaciones y yo tenga esa absoluta convicción como hijo de Dios. Pero eso es todo un proceso, ¿no? Entonces, el tema es que
entre la verdad que Dios encarna y que el Espíritu Santo nos enseña, y la mísera evaluación que yo hago de mí mismo en este mundo, obviamente que hay un abismo enorme. Y la única manera que yo puedo salvar ese abismo, pues nos lo va a decir que lo hacemos a través del Espíritu Santo y el perdón. No, el curso no nos ofrece, digamos, una alternativa distinta a esa porque considera que es la alternativa, ¿no? Y de ahí que una de las características del maestro de Dios es cultivar la confianza y cultivar la fe hasta que eso se convierta en convicción. Pero ese tránsito es el que tenemos que cruzar. Tenemos que cruzar el abismo de la duda, que es el abismo entre este mundo y el reino de los cielos. ¿Ves? Y eso solamente lo podemos hacer con entrega, ¿no? Con decisión. En todas las tradiciones espirituales está el tema de la entrega. El problema, cuando estudiamos el libro del texto, es que se nos vuelve muy del intelecto, ¿no? Así que yo insisto mucho que el libro del texto nos ilumina mucho, pero lo tenemos que llevar a la práctica a través del perdón, a través de la práctica del libro de ejercicios, porque si no se nos queda como un conocimiento intelectual mundano, pero no nos transformamos si no nos sanamos, si no nos perdonamos. Y ese es el desafío que tenemos cada uno de nosotros acá. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vámonos con el párrafo 13. ¿Quién nos ayuda con el párrafo 13? Yo leo, Óscar. Adelante, Cristina, gracias. Aquel que conoce el plan que Dios quiere que sigas puede enseñarte lo que éste es. Solo su sabiduría puede guiar tus pasos en dicho plan. Cada decisión que tomas por tu cuenta significa únicamente que quieres definir lo que es la salvación y aquello de lo que debes ser salvado. El Espíritu Santo sabe que la salvación es escapar de la culpabilidad. No tienes ningún otro enemigo y el Espíritu Santo es el único amigo que te puede ayudar contra esta absurda distorsión de la pureza del Hijo de Dios. Él es el poderoso protector de la inocencia que te hace libre y Él ha decidido deshacer todo lo que podría ocultar tu inocencia de tu mente despejada. Muchas gracias, Cristina. Pregunta o comentario de este párrafo 13. Bueno, si no hay pregunta, entonces repasémoslo. Aquel que conoce el plan que Dios quiere que sigas puede explicarte en qué consiste. O sea, no está diciendo que el Espíritu Santo nos puede enseñar cuál es el plan, ¿no? Y nos puede guiar. Solo su sabiduría puede guiar tus pasos en dicho plan, ¿no? O sea, Jesús vuelve y reitera que el único que conoce realmente el plan de Dios para salvación es el Espíritu Santo, es el único que nos puede explicarlo y es el único que nos puede, digamos, transferir su sabiduría para que sigamos esos pasos, ¿no? Esos pasos hacia la salvación. Y que contrariamente, ya en la oración 3, cada decisión que tomas por tu cuenta significa únicamente que quieres definir lo que es la salvación, así como aquello de lo que debe ser salvado. Recordemos que en el párrafo, en la oración, párrafo anterior nos dice que nosotros no sabemos qué es la salvación. Y si nosotros actuamos por nuestra cuenta, entonces estamos tratando de definir lo que es, pero lo estamos definiendo desde el ego, ¿no?
El Espíritu Santo sabe que la salvación es escapar de la culpa. Ojo con eso, lo repito. El Espíritu Santo sabe que la salvación es escapar de la culpa. ¿Cuál es la definición de salvación que nos plantea aquí? Es la salvación de la culpa, escapar de la culpa, sanar la culpa, perdonar nuestras culpas. O sea, si yo voy perdonando y perdonando cada pensamiento, cada emoción, cada sentimiento de culpa que yo perciba en mí, y me voy liberando de ella y me voy liberando de todas esas culpas, ¿en qué termina, digamos, mi mente? En que mi mente libera toda esa oscuridad, libera todas esas dudas, libera todos esos miedos, libera todos esos resentimientos, todos esos pensamientos de enfermedad o de ataque, ¿no? Y eso, en eso consiste la salvación, en liberar la mente de mi culpa, ¿no? Es una definición muy concreta y muy concisa sobre en qué consiste la salvación. Y dice que no tiene ningún otro enemigo, entre comillas. O sea, mi único enemigo en este mundo son los pensamientos de culpa, porque ese es como el pensamiento madre. De la culpa se viene el miedo, el ataque, la agresión, la carencia, el resentimiento, ¿no? Todo lo demás deviene de la culpa. ¿Ves? Por eso nos dicen, no tiene ningún otro enemigo, entre comillas, y el Espíritu Santo es el único amigo que te puede ayudar contra esta absurda distorsión de la pureza del Hijo de Dios. O sea, yo me considero pecador y tengo esa mancha de pecado de la que nos hablaba al principio Cristina, que parece indeleble, que es la culpa, ¿no? Y entonces nos va a decir que el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar a deshacer esa mancha de culpa que es lo que me impide que, que, que me reconozca como el inocente Hijo de Dios, como un ser puro, radiante y lleno de luz. Él es el poderoso protector de la inocencia que te hace libre. O sea, ¿quién es el garante de mi inocencia? A través de la práctica del perdón, el Espíritu Santo. Es hacer todo lo que oculta tu inocencia de tu mente despejada. O sea, la única función del Espíritu Santo es deshacer el error, la falsa percepción. Y todo ello oculta mi inocencia, ¿no? Y me impide que yo tenga una mente despejada, una mente libre, una mente luminosa, ¿no? Una mente amorosa. Esa es la función del Espíritu Santo. Y aquí entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando estos párrafos que hemos visto hasta ahora? Que la inocencia solamente la conquistamos perdonando la culpa. Y la conquistamos si lo hacemos de la mano del Espíritu Santo. Nos está diciendo que no, si lo hacemos de otra manera, lo vamos a hacer de la mano del ego. Bueno, ¿preguntas? Bueno, vámonos con el párrafo. Bueno, yo leo, párrafo 14. Gracias, Vivian. Permítele, por lo tanto, ser el único guía que sigues hacia la salvación. Él conoce el camino y te conduce gustosamente por él. Con él no podrás sino aprender lo que Dios desea para ti. Con él no podrás sino aprender que lo que Dios desea para ti es su voluntad, es tu voluntad. ¿No viste? Repito, con él no podrás sino aprender que lo que Dios desea para ti es su voluntad. Sin su dirección pensarás que solo tú sabes y decidirás contra tu paz tan irremediablemente como decidiste que la salvación residía solamente en ti. La salvación está en manos de aquel a quien Dios se la confió para ti. Él no se ha olvidado. No te olvides de él y él tomará todas tus decisiones por ti, las cuales serán en favor de tu salvación y de la paz de Dios en ti. ¿Ve que este párrafo? Gracias. Muchas gracias, Vivian. ¿Pregunta o comentarios de este párrafo 14?
Ni preguntas, ni comentarios, ni nota a pie de página. Bueno, repasemos lo que este es un párrafo precioso, corto y precioso. Si los dos párrafos anteriores nos está diciendo que el Espíritu Santo realmente es el medio nuestro para la salvación y que lo debemos consultar y que Él nos va a guiar dulcemente, etcétera. En este 14 nos está diciendo que nos abramos a su enseñanza, permitamos que Él lo haga, ¿no? Permítele, por lo tanto, ser el único guía que sigues hacia la salvación. Y el curso siempre nos va a decir que en este mundo elegimos entre dos maestros, el Espíritu Santo o el ego. Aquí nos está pidiendo que elijamos al Espíritu Santo. Él conoce el camino y te conduce gustosamente por él. Con él no podrás sino aprender que lo que Dios desea para ti es tu voluntad, ¿no? Y realmente digamos, un aspecto importante del proceso de sanación nuestra es elegir siempre unir mi voluntad a la de Dios porque es la única voluntad. Cuando yo uno mi voluntad a la de Dios, pues me estoy alejando del ego, ¿no? Me estoy asentando en el amor, estoy eligiendo el amor, ¿no? Sin su dirección, o sea, sin la dirección del Espíritu Santo, pensarás que solo tú sabes y decidirás contra tu paz tan irremediablemente como decidiste que la salvación residía solamente en ti. O sea, si yo no elijo el Espíritu Santo, si yo no pido su guía y su orientación, si yo no confío en él, voy a perder la paz, ¿no? Y voy a depender de mi ego. Y la salvación está en manos de aquel a quien Dios se la confió para ti, ¿no? O sea, nos recuerda que la salvación sigue estando en manos del Espíritu Santo porque fue, digamos, a quien Dios le confió esa misión para nuestra salvación, ¿no? Y él no se ha olvidado de esa misión, ¿no? Por lo tanto, nos va a decir que nosotros no te olvides de él, o sea, no nos olvidemos del Espíritu Santo y él tomará todas tus decisiones por ti, las cuales serán en favor de tu salvación y de la paz de Dios en ti. O sea, nos está diciendo que siempre recordemos al Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Que siempre lo invoquemos, siempre le preguntemos. Y entonces él va a tomar las decisiones por mí, ¿no? Y esas decisiones siempre están a favor de la paz de Dios en mí, o a favor del amor, o de la sabiduría, o de la bondad, de la generosidad, de la paciencia. Bueno, de todos esos atributos que corresponden a Dios y al amor. Pero eso requiere que yo esté pensando todo el día en Dios o en el Espíritu Santo, ¿no? Eso que la voz de Dios habla todo el día, me habla durante todo el día, quiere decir que Él me habla durante todo el día, pero yo no sintonizo, ¿no? El canal para ello. Y entonces yo tengo que sintonizarlo. Y sintonizarlo es estar pensando en Dios, estar pensando en el Espíritu Santo, estar teniendo pensamientos amorosos, estar perdonando, no estar invocando la presencia de Dios en mí, la presencia de Jesús, la presencia del Espíritu Santo. Ayer hablábamos una cosa muy bonita en el grupo presencial, porque hay un párrafo precioso de la psicoterapia que incluso yo comentaba también a unas hermanas que hicieron el curso de psicoterapia de José Luis Molina y leyeron el libro de José Luis Molina, que yo me atreví a decir, ya hace unos años que lo leí, que no trabajó ese tema, que es la psicoterapia a distancia, ¿no? Déjame un momentico, busco el texto, ¿no? Y dije, bueno, yo no me acuerdo que José Luis haya desarrollado, por ejemplo, un protocolo para la psicoterapia a distancia. Eso está la práctica de la psicoterapia, el capítulo 3 del anexo de psicoterapia, el párrafo 3. Tus pacientes no necesitan estar físicamente presentes para que les sirvas
en nombre de Dios. Se lo está diciendo al psicoterapeuta, ¿no? Tus pacientes no necesitan estar físicamente presentes. Nosotros tenemos, digamos, el paradigma en la psicología que el psicólogo y el paciente tienen que estar pues en el mismo consultorio o en la camilla o en el diván o bueno, como sea, o en la silla, pero tiene que haber una relación física, digamos, cara a cara, como se diría en la cultura gringa, face to face, ¿no? Y aquí nos está diciendo que no necesitan estar físicamente presentes y lo puedes sanar, ¿no? Y lo puedes ver a través de la visión de Cristo, ¿no? Pero para que yo realmente pueda hacer como psicoterapeuta y trabajo a distancia, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacerme? ¿Qué es lo que tendría que hacer? No podría hacer una cosa intelectual. Yo tendría que entrar en un proceso como de meditación y conectar desde mi corazón con el corazón de esa persona, en este caso del paciente, ¿no? Con su mente. Y ahí aplicarle el protocolo, digamos, de la psicoterapia. ¿Ves? Entonces, si él pidió la ayuda y está a distancia y no nos podemos ver ni siquiera por Zoom, ¿no? Pues el psicoterapeuta puede hacerlo, eso es lo que nos está diciendo, pero tiene que ser una condición interna muy auténtica, ¿no? Es como también una bendición. Cuando yo bendigo a alguien que por ejemplo, está enfermo y le deseo que se recupere, si lo hago de corazón, eso le va a llegar a esa persona, ¿no? Esa es la conexión que nosotros debemos sostener con nosotros mismos, ¿no? Con nosotros mismos en la práctica de la sanación o cuando invocamos el Espíritu Santo. No puede ser una cosa desde el intelecto. Ahí es donde podemos, digamos, fallar la mayoría de nosotros, porque en el mundo occidental donde nosotros vivimos, es un mundo del intelecto. A nosotros nos mandan a la escuela, ahora casi que a los 3 o 4 años te mandan al jardín infantil, donde hay un poquito de juego, pero en mi época nos mandaban cuando teníamos 6 o 7 años a la escuela y ya era aprender a escribir, aprender a, a sumar o a restar o a multiplicar, o sea, a cultivar el intelecto, ¿no? Y nunca nos enseñaban a cultivar el corazón, a cultivar el amor, ¿no? La educación nuestra está hecha para hacernos, digamos, seres productivos económicamente, no para ser seres humanos, digamos, espiritualmente o emocionalmente, si se quiere, desde la emocionalidad, digamos, saludable. Esa es una dificultad enorme que nosotros tenemos en este mundo. Y cambiar digamos, ese paradigma no es fácil. En la tradición taoísta hablan que nosotros tenemos 3 dantians, ¿no? El dantien superior, que realmente es la cabeza, el inferior, que viene como desde el pleso hasta el corazón, y luego del ombligo para abajo, el dantien inferior, ¿no? Y eso tiene sus aplicaciones prácticas para cada cosa. Yo no sé si se los comenté en algún momento, pero si hay que matar una gallina para hacer el almuerzo. Si alguien es muy racional, entonces va a decir, bueno, ¿cómo la mato? ¿Cómo le tuerzo el cuello? ¿No? ¿Qué técnica utilizo? Y entonces, claro, está en el intelecto, en el Dantien superior. Si estás en el intermedio, en el corazón, pobrecita la gallina, ¿cómo es que lo voy a hacer mal? ¿Cómo la va a dañar? ¿Cómo la va a matar? Etcétera, ¿no? Y si es una señora que tiene 5 hijos y que los tiene que alimentar, va a actuar desde el Dantien inferior, o sea, desde el instinto, ¿no? Y coge la gallina, no se pregunta nada, le dobla el pescuezo, ¿no? Y la mató y a la olla, ¿no? Entonces,
Obviamente que en en la tradición taoísta eso tiene múltiples aplicaciones, no en esta simplificación que acabo de hacer, porque también el Dante inferior sirve para subir las energías, digamos, y también para la meditación y para muchas otras cosas. Pero, por ejemplo, en el artes marciales, ellos trabajan con el inferior, ¿no? ¿Ves? Con el Dante inferior o lo que llaman en los japoneses el Haran, ¿no? En la tradición samurái. Pero en el mundo occidental nosotros somos pura cabeza, puro intelecto, ¿no? Y nos cuesta mucho bajar al corazón, cultivar el amor, ¿no? Y el amor de verdad y de conectar desde el amor. Y hay muchas meditaciones que ayudan a eso, a trabajar esa parte del corazón, ¿no? Yo le recomiendo una muy bonita que llama la meditación de corazones gemelos de Master Choa Koksui. Ustedes la pueden encontrar por internet, en YouTube. Es una meditación muy hermosa que trabaja en base a la oración por la paz de San Francisco de Asís. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, ¿no? Y está destinada a cultivar y a expandir lo que se llama, pues, lo que conocemos energéticamente como el chakra del corazón. Eso lo tenemos que cultivar, porque sobre todo nosotros que somos tan cabezones, ¿no? Necesitamos cultivar esa parte del amor en nosotros y de la bondad amorosa, porque esa es la que nos genera la conexión auténtica y real, ¿no? Y la tenemos que practicar y practicar porque de otra manera esa conexión con el Espíritu Santo que nos preguntaban al principio Juki, Cristina y Vivian, no la vamos a lograr. Pero si practicamos, por ejemplo, una meditación como esa, la de corazones gemelos, hay muchas otras. Podemos expandir más nuestro centro energético del corazón y lograr esa conexión que estamos demandando, pero que todavía como que no logramos esa conexión, ¿no? Así que esa podría ser una buena y bonita herramienta. Bueno, entonces, si no hay preguntas o hay preguntas, antes de irnos para el párrafo 15. Bueno, entonces vámonos con el párrafo 15. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 15? Yo puedo leer, Oscar. Adelante, Fanny, gracias. No intentes pasar el valor del Hijo de Dios, que Él creó santo, pues hacer eso es evaluar a su Padre y juzgar contra Él. Y no podrás sino sentirte culpable por este crimen imaginario que nadie en este mundo ni en el cielo podría cometer. El Espíritu Santo solo enseña que el pecado de instaurar un falso ser en el trono de Dios no debe ser motivo de culpabilidad. Lo que no puede suceder no puede tener efectos temibles. Descansa tranquilamente en la fe que has depositado en aquel que te ama y que desea librarte de la locura. Puede que lo que hayas elegido sea la demencia, mas la demencia no es tu realidad. Nunca te olvides del amor de Dios, quien se ha acordado de ti, pues es absolutamente imposible que Él jamás hubiese permitido que su Hijo dejara de formar parte de la amorosa mente en la que fue creado y en donde se fijó su morada en perfecta paz para siempre. Muchas gracias, Fanny. ¿Preguntas o comentarios? Ni preguntas ni comentarios. Bueno, entonces comentémosla. No intentes usar el valor del Hijo de Dios que Él creó santo, pues hacer eso es evaluar a su Padre y juzgar contra Él, ¿no?
¿Qué nos está diciendo acá? Que no juzguemos a nuestros hermanos, porque cuando nosotros lo estamos juzgando, lo estamos condenando, ¿no? Ese miserable que hizo tal cosa, ese inútil que hizo tal otra cosa, bueno, lo que sea. Y entonces estoy haciendo valoraciones desde el ego. No intentes trazar el valor del Hijo de Dios que Él creó santo. O sea, si yo juzgo, condeno, ataco a un hermano, le estoy negando la santidad que tiene por naturaleza y por lo tanto me estoy negando a tener la visión del amor. Pues hacer eso es evaluar a su padre y juzgar contra él. O sea, si yo juzgo a mi hermano, si yo condeno a mi hermano, si yo condeno a mi hermano, lo que estoy haciendo es lo mismo contra Dios, ¿no? Y contra mí mismo. Y no podrás sino sentirte culpable por este crimen imaginario. O sea, es un crimen imaginario porque finalmente el juicio, el ataque, la condena o la culpa no existen, no son reales. Entonces, y no podrás sino sentirte culpable por este crimen imaginario que nadie en este mundo ni en el cielo podrían cometer, ¿no? O sea, el pecado, varios. Y metafísicamente hablando, no lo podríamos cometer ni en este mundo ni en el cielo. Pero en este mundo quiere perdonarnos, ¿no? El Espíritu Santo solo enseña que el pecado, entre comillas, de instaurar un falso ser en el trono de Dios, no debe ser motivo de culpabilidad. O sea, ¿en qué consiste la enseñanza del Espíritu Santo? De que el pecado no existe y que con la idea del pecado pretendemos instaurar en nuestra mente un falso ser, al que nosotros llamamos ego, como un falso sustituto de Dios, ¿no? Y eso, que es la pretensión nuestra en la separación, eso no es motivo de culpabilidad. O sea, la culpabilidad no tiene causa, por lo tanto no tiene razón de ser. Lo que no puede suceder no tiene efectos temibles. Lo que no puede suceder en lo que el curso llama la verdad o la realidad o la creación. ¿Sí? Eso no puede tener efectos temibles. Nosotros creemos que tiene efectos, nos sentimos culpables, ¿no? Temerosos, miedosos del castigo, precisamente porque le damos realidad a la ilusión, ¿no? A la ilusión de la separación. Mucho cuidado en esta oración 5, porque tiene que ver con el tema que estábamos hablando en el primer párrafo. Descansa tranquilamente en la fe que has depositado en aquel con mayúscula que te ama y que desea liberarte de la locura. O sea, ¿qué nos está pidiendo? Descansa tranquilamente en la fe. O sea, aquí junta fe con paz, con tranquilidad, con descanso, con quietud, con silencio. O sea, si yo me aquieto, entro en silencio, entro en paz y con fe, ¿no? Me conecto con aquel que es el Espíritu Santo que me ama y desea librarme de la locura, que era lo que yo les decía, que es el estado en que tenemos que llegar, a aquietar nuestra mente y en un estado de serenidad y paz, ahí sí conectarnos con el Espíritu Santo. Puede que lo hayas elegido, puede que lo que hayas elegido sea demencia, mas la demencia no es tu realidad. O sea, que es posible que hayamos elegido al ego y eso es demente, pero esa demencia, en realidad, no es mi verdad eterna, ¿no? Nunca te olvides del amor de Dios, quien se ha acordado de ti, ¿no? Es otro tema que también hice referencia. O sea, tenemos que, en mi conciencia, en mi mente, presente a cada momento, a cada instante. Y eso obviamente que nos cuesta mucho, porque cada vez que abrimos los ojos vemos algo y queremos juzgarlo. Salimos a la calle y todo lo que vemos lo juzgamos. Y si tenemos alguna discusión o algún malentendido con un hermano o hermana, pues reaccionamos y también juzgamos. Y entonces, en ese momento nos hemos olvidado del amor de Dios. Y aquí nos está pidiendo que lo tengamos presente en todo momento. Nunca te olvides del amor de Dios, no quien se ha acordado de ti. O sea, Dios jamás se ha olvidado de nosotros. Somos nosotros quienes nos hemos olvidado de Dios. Pues es absolutamente imposible que Él jamás hubiese permitido que su Hijo dejara de formar parte de la amorosa mente con mayúscula en la que fue creado y donde se fijó su morada en perfecta paz para siempre. O sea, Dios jamás nos ha olvidado. Dios
siempre nos ubicó en esa perfecta paz del cielo. Estamos en la mente de Dios, habitamos en la mente de Dios, pero aparentemente lo hemos olvidado. Así que la idea es que tengamos presente a cada instante, a cada momento, cada minuto y cada segundo el amor de Dios. Tener siempre por delante el amor en nuestra conciencia. Es la única manera. ¿Preguntas o comentarios? Si no hay pregunta ni comentario, vámonos con el siguiente párrafo, que es el número 16. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 16? Yo puedo leer, Oscar. Está bien. Buenas Anita, tardes. buenas tardes y bienvenida. En nombre Gracias. de Dios y todos los santos, ¿de qué lugar de las esferas apareces? ¿Del mundo de los vivos o del mundo de los muertos? Bienvenida, Anita, gracias. Gracias. Dile únicamente al Espíritu Santo, decide por mí. Y está hecho, pues sus decisiones reflejan lo que Dios sabe acerca de ti. Y ante esa luz, cualquier clase de error es imposible. ¿Por qué luchas tan frenéticamente por tratar de prever lo que no puedes saber, cuando tras cada decisión que el Espíritu Santo toma por ti se encuentra el conocimiento? Aprende de su sabiduría y de su amor y enseña su respuesta a todos los que luchan en las tinieblas, pues al hacerlo, decides por ellos y por ti. Wow. Muy bonito. Muchas gracias, Anita. Es un párrafo hermoso. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre este párrafo? Yo siempre me confundo con esto de, dice, pues, bueno, dice, decide por mí y está hecho. Vale, pues sus decisiones reflejan lo que Dios sabe acerca de ti y ante esa luz cualquier clase de error es imposible. Lo que Dios sabe acerca de mí me confunde porque yo creo que no sabe nada acerca de mí. Acerca de mi personaje me refiero. Obviamente. Entonces, eso es lo que a mí me confunde muchísimo, porque si sabe, entonces yo cuando oro y pido, rezo a Dios, pues es como si Dios dijera, pero ¿esta qué hace? ¿Qué está haciendo, no? Rezando, ¿por qué vas a rezar si tú no? O sea, realmente la hija de Dios o el hijo de Dios, orar para algo es absurdo, porque no necesita nada. Sin embargo, aquí dice o sea, es que no, yo me lío con eso, me lío mucho. Con la historia de que yo estoy rezando a Dios, pero resulta que Dios ni siquiera me escucha porque no sabe ni siquiera que estoy aquí necesitando algo. Sí. Adelante, Cristina. ¿Terminaste, Cristina? Perdón, que se había quitado el micro. Ya. Lo que decía era que cuando yo rezo, generalmente rezo al Espíritu Santo, que soy yo en otro plano, pero rezar a Dios a mí como me imagino que no me escucha porque el personaje es el que está rezando porque cree que necesita algo y es el que cree que está Dios ahí en otra parte, ahí fuera separado y a mí me parece que yo no rezo a Dios por eso, porque creo que no me escucha. Solo rezo al Espíritu que soy yo y que estoy en otro plano y que me puedo ayudar a mí misma. No sé si estoy en lo correcto o no, o no sé cómo lo veis vosotros. Bueno, vamos a trabajarlo, Cristina. No sé si alguien más tiene una pregunta sobre este párrafo. Pues me parece muy válido lo que dice Cristina, pero yo lo que entiendo es
O sea, le estamos diciendo al Espíritu Santo que nos guíe, que es el que sabe, que es el guía, que es el único que puede llevarnos por el proceso de nuestra mente recta o del camino amoroso o de, pues sí, como de la lección correcta. Eh, no necesariamente a Dios, porque pues es como a lo que estamos acostumbrados desde la religión. Pero ese ha sido como el proceso del curso, ¿no? Como darnos esa claridad de que fue nuestra elección estar dormidos o estar en este sueño, tener esta película, y pues no tiene nada que ver con Dios, sino con el Espíritu Santo, que es como el despertador. Mm, sí. Por eso nos habla tanto y nos explica tanto sobre el Espíritu Santo, para que pues como que tengamos esa claridad, ¿no, Oscar? Sí. A ver, yo creo que La- aquí hay dos. perdón, pero es que aquí dice, refleja lo que Dios sabe acerca de ti. O sea, se Pero supone que para no Dios nada. lo único que es claro es que somos el Santo Hijo, o Ah, sea, vale, un vale, vale. único Hijo, o el Cristo, o la filiación que somos ese Cristo o ese Hijo, Eso pero sí, pues que somos esa luz y ese amor. eso Pues sí. para Dios es eso, pero el Espíritu Santo que está acá en el sueño también, pues por eso dice que también es el único que puede juzgar, porque va a juzgar correctamente. Ujú, sí. A ver, creo que ahí hay un tema que es el de la oración, que yo creo que vale la pena que lo reflexionemos y para que también avancemos sobre este párrafo, ¿no? Mm, Y yo creo que avancemos sobre el tema de la oración que nos plantea Cristina, antes de darle el tema de decirle al Espíritu Santo, decide por mí, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el curso de milagros sobre la oración? Eso lo vemos en un anexo que llama el canto de la oración, que, que, que quienes tengan la edición nueva está al final del libro y los que tengan la edición antigua lo van a conseguir en un folleto aparte, donde está el canto de la oración y el manual de psicoterapia. Básicamente, ¿qué nos dice? Que en este mundo tenemos diversos, digamos, niveles de oración Ah, sí, es o verdad. distintas prácticas de oración. Sí, sí, sí. Como el curso no descalifica nada, sino que lo reinterpreta todo, él va a hacer una analogía de los distintos tipos de oración como una escalera. Lo va a llamar la escalera de la oración. Y el primer peldaño de la escalera de la oración es la oración que hace la mayoría de la gente en este mundo, ¿no? Que es la oración para pedir cosas, la oración donde se hace una petición. ¿Y por qué lo hacemos? Porque en este mundo está basado en el principio de la carencia. O sea, de la separación yo estoy incompleto. Entonces siento que soy carente en todos los planos. No tengo suficiente dinero, o no tengo suficiente tierra, o no tengo suficiente alimentos, o no tengo la casa que quiero, o el auto que quiero, ¿no? La pareja que quiero. Bueno, es por un estado de incompletud que yo tengo y se me expresa como carencias en todos los planos. Así que yo estoy carente de muchas cosas y cuando estoy en una situación crítica, entonces busco el apoyo de Dios y hago una oración para pedir cosas. Lo estoy pidiendo desde el ego, ¿no? Porque es una petición en base a mis propias carencias. Más sin embargo, el curso no lo va a descalificar. Dice que ese es el primer nivel y que de todas maneras toda petición hecha con amor y con devoción obtendrán respuesta, no necesariamente en el plano material, pero sí en el plano, digamos, de la conciencia, de la mente, ¿no? Y eso es lo que el curso considera que es lo importante, ¿no? Y luego está la oración por otros, ¿no? Como ese de orar por los enemigos, ¿no? O orar por los que están enfermos, orar por otros, ¿no? Luego dice orar con otros, o sea, cuando varios se juntan a orar, ese es un nivel pues más elevado de,
de oración. Recordemos ese pasaje bíblico donde Jesús dice que cuando dos o más se unen a orar en mi nombre, yo estaré allí, ¿no? Y la escalera sube hasta llegar digamos, a la parte superior de la escalera, que es la oración de la gratitud. La oración de la gratitud no pide nada, solamente agradece y agradece por todo. Y nos dice que esa es la comunicación verdadera entre el Padre y el Hijo, ¿no? Un canto de amor y gratitud del Hijo hacia el Padre y del Padre hacia el Hijo. Y esa es la oración que, digamos, pronunciamos cuando ingresamos al cielo, porque en esa escalera que nos habla, vamos ascendiendo con dos alas, el ala del perdón y el ala de la curación. Y parece que el cuerpo, digamos, de esa ave que está subiendo, que somos nosotros, es la oración, o sea, el tronco, el cuerpo es la oración y las alas son el perdón y la curación, hasta que llegamos a las puertas del cielo. Como la curación y el perdón son cosas de este mundo, son aspectos ilusorios de este mundo o herramientas ilusorias que el Espíritu Santo pues utilizó para nuestra salvación y que nos permitió elevar la conciencia. Entonces, a las puertas del cielo nos desprendemos de esas dos alas, porque en el cielo no hay nada que perdonar y no hay nada que curar. E ingresamos solamente con la oración de la gratitud, ¿no? Que es la perfecta comunicación entre el Padre y el Hijo. ¿Qué nos está significando eso? ¿No? Que nosotros como estudiantes de un curso de milagros tenemos que llegar a trabajar la oración de la gratitud. Y esa es la oración que se nos enseña básicamente a partir de la segunda parte del libro de ejercicios. El libro de ejercicios en la segunda parte, o sea, a partir de la lección 221, ya no son textos extensos de 2 o 3 páginas donde se conceptualiza la idea del día y se explica cómo practicarla, etcétera, sino que son textos de media página y casi de 2 párrafos. Una de tipo explicatoria y la otra es una oración, ¿no? Si nosotros practicáramos todos los días una sola oración de esas, hay una que me encanta a mí, que es la oración que aparece en la página, en la lección 232, y que yo creo que se sintoniza mucho con este subtítulo que estamos estudiando. La leo. Permanece en mi mente todo el día, Padre mío. Padre mío, permanece en mi mente desde el momento en que me despierto y derrama tu luz sobre mí todo el día. Que cada minuto sea una oportunidad más de estar contigo y que no me olvide darte las gracias cada hora por haber estado contigo y porque siempre estarás ahí presto a escucharme y a contestarme cuando te llame. Y al llegar la noche, que todos mis pensamientos sigan siendo acerca de ti y de tu amor. Y que duerma en la confianza de que estoy a salvo, seguro de tu cuidado y felizmente consciente de que soy tu hijo. Si nosotros por lo menos practicáramos esta oración en la mañana cuando nos despertamos, a mediodía y en la noche antes que nos acostamos, y nos la aprendemos de memoria y la repetimos, ¿qué es lo que estamos haciendo? No, estamos invocando el amor de Dios en mí a toda hora y en todo momento, ¿no? Y le estoy dando gracias. Yo les comentaba hace mucho, pues alguna vez, que hay un maestro espiritual, 8, que dice que un maestro espiritual, un santo, es aquel que se levanta pensando en Dios, pasa todo el día pensando en Dios, se acuesta pensando en Dios y se despierta pensando en Dios. Eso es esta oración 232, ¿no? Si nosotros la practicamos y la practicamos de verdad, con fe, con devoción, con entrega, entonces, si hacemos eso,
¿Qué nos cuesta el párrafo 16? Únicamente al Espíritu Santo, ¿no? Decide por mí y está hecho, ¿no? Pues y ante esa luz cualquier clase de error es imposible. ¿Qué quiere decir? Es que nosotros creemos que decide por mí es en nuestra actividad mundana, ¿no? Y obviamente que tiene que reflejarse ahí, ¿no? Decide por mí en mi mente para que todo lo que yo haga, diga, sea amoroso, sea de paz, ¿no? Que me genere dicha y genere dicha a los demás, que sea bondadoso. Y entonces yo tomo esa decisión y esa decisión ya queda anclada en mi mente. ¿Por qué? Porque Padre mío permanece en mi mente todo el día. O sea, yo lo que estoy haciendo es que el amor permanece en mi mente todo el día. Eso es lo que estoy diciendo al Espíritu Santo. Decide por mí y me dejo guiar por el amor, con la inspiración del amor, con la intuición del amor, que la tengo que cultivar, obviamente, ¿no? Y la cultivo, por ejemplo, si practico únicamente esa oración, pero la practico de verdad, verdad, todos los días, ¿no? Y entonces nos dice, pues sus decisiones reflejan lo que Dios sabe acerca de ti. Recordemos, ¿qué es lo que Dios sabe en nosotros? Pues que somos su perfecto hijo, que somos santos, que somos impecables, ¿no? Y que somos eternos como el Padre. Y entonces el Espíritu Santo simplemente refleja ese conocimiento de Dios sobre su Hijo. O sea, lo refleja y nos lo recuerda, ¿no? Y ante esa luz, ¿cuál luz? Pues obviamente el amor de Dios que nos refleja el Espíritu Santo, cualquier clase de error es imposible. ¿Por qué? Porque si yo estoy asentado en el amor, ¿no? Si yo estoy anclado en el amor, figurémonos que este mundo solamente tiene dos rocas, ¿no? Y una es el ego y otra es el amor. Si yo me sitúo en la roca del amor, ¿qué error puedo cometer? ¿No? Si estoy accediendo a la sabiduría y al conocimiento del amor, pero si me quedo en medio de las dos rocas, mi mente queda dividida. O si me paso para la mente para la roca del ego, pues peor, ¿no? Porque todas mis decisiones serán erróneas. Entonces, lo que tengo que hacer es anclar mi mente en el amor o anclarla en Dios o en el Espíritu Santo. Recordemos que les dije que no lo consideremos una entidad aparte de nosotros, ¿no? En el tema especial que es el Cristo, que es el Espíritu Santo, no me acuerdo cuál de las dos, nos va a decir que el Espíritu Santo emana del Cristo en ti, ¿no? Entonces, si yo soy el Cristo, ¿de dónde emana el Espíritu Santo? De mí, de mi parte amorosa, de mi parte crística. O sea, el Espíritu Santo mora en mí porque yo soy el Espíritu Santo. O sea, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el amor. Simplemente lo único que estoy haciendo cuando invoco el Espíritu Santo es invocar el amor en mí, la conexión mía con Dios, ¿no? Pero como en la tradición judeocristiana nos enseñaron a verlo como una entidad aparte, pues simbólicamente lo vemos como una entidad aparte, pero metafísicamente no lo es, ¿no? No lo es. Entonces, no confundamos, digamos, la simbología con la esencia. Y para eso precisamente es el estudio del libro del texto, para que vayamos teniendo esa claridad, digamos, de la metafísica más profunda de un curso de milagros, ¿no? No sé si quedan preguntas o comentarios sobre este tema. Gracias. Un gusto, Cristina. Entonces, luego, ¿qué nos dice las oraciones siguientes del párrafo 16, la 3? ¿Por qué luchas tan frenéticamente por tratar de prever lo que no puedes saber cuando tras cada decisión que el Espíritu Santo toma por ti se encuentra el conocimiento con mayúscula, o sea, la verdad o el amor o Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nos está preguntando por qué luchas tan frenéticamente por prever lo que no puedes saber. Desde el ego, nosotros siempre creemos que estamos en unas situaciones en que necesitamos saber qué va a pasar mañana, si hago esto, qué va a suceder, si hago lo otro, ¿no? Y queremos siempre prever. Cuando queremos prever, queremos controlar las cosas.
y no dejar que las cosas sucedan como tienen que suceder. Solamente nos ponemos en las manos de Dios, nos ponemos en las manos del Espíritu Santo y dejamos de preocuparnos, de sentir temor, angustia, incertidumbre, ¿no? Porque si no, no vamos a conquistar la paz, ¿no? Así que en la oración 4 nos va a decir, aprende de su sabiduría y de su amor. Y claro, si yo aprendo de la sabiduría y del amor, o sea, la estoy invocando, siempre necesariamente estaré en paz. Y enseña su respuesta a todos los que luchan en las tinieblas, o sea, los que están imbuidos y dominados por el ego, pues al hacerlo decides por ellos y por ti. O sea, en la medida en que yo les enseño a mis hermanos a sanar y a perdonar, les estoy enseñando a que decidan por ellos, o sea, desde el amor, y también estoy decidiendo por mí. Recordemos que cuando uno enseña, también aprende, ¿no? ¿Alguna pregunta o comentario? Ni pregunta ni comentarios. Todo perfecto. ¿Cómo? Todo Bueno, perfecto, todo bien. bueno, perfecto. Entonces avancemos con el párrafo 17. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 17? Yo puedo leer otra vez, Oscar. Muchas gracias, Fanny. Adelante. Vale. Qué grato es decidir todas las cosas que a través de aquel que da su equitativo amor a todos por igual. Él no excluye a nadie de ti. Por lo tanto, te da lo que es tuyo porque tu Padre quiere que lo compartas con Él. Deja que el Espíritu Santo sea tu guía en todo y no te vuelvas atrás. Confía en que Él responderá de inmediato y amorosamente a todos los que de algún modo se vean afectados por tus decisiones. Y todo el mundo se ve afectado. ¿Te echarías al hombro la responsabilidad de tener que decidir qué es lo único que redundaría en beneficio de todos? ¿Cómo ibas a saberlo? Muchas gracias, Fanny. Con gusto, ¿Preguntas o Oscar. comentarios? Hola, me queda Vivian. Adelante, Vivian. Me queda alguna duda un poco que acá cuando dice la línea, todo el mundo, en la línea 6, y todo el mundo se ve afectado. Está hablando de las decisiones. Eh, Eso no me queda muy claro. Todo el mundo se ve afectado. Sí, la palabra afectado ahí como que no es la como la más adecuada, yo creo, porque está relacionada con la oración anterior. Confía en que Él, o sea, el Espíritu Santo, responderá de inmediato y amorosamente a todos los que de algún modo se vean afectados por tus decisiones, ¿no? Y entonces, si mis decisiones se basaron digamos, en la guía del Espíritu Santo, todo el mundo se ve afectado, o sea, todo el mundo sería bendecido, todo el mundo sería beneficiado, digamos, pero utiliza nuevamente la palabra afectado, ¿no? Yo creo que puede ser un tema más de traducción. Recordemos Claro, sí. que es cuando se traduce
cuando se traduce en un idioma a otro se pierden muchas cosas en las palabras. Y hay idiomas que tienen menos palabras y otros que tienen más palabras. El español creo que tiene por ahí un 15% más de palabras que el inglés. Entonces, nosotros tenemos otras palabras. Y, o de pronto quien lo tradujo, habría que mirar la versión en inglés, ¿no? Pero son giros lingüísticos. Más bien, yo leería esa parte, o sea, las 6, como si yo confío en la respuesta y la guía amorosa del Espíritu Santo, pues todos aquellos que de pronto en un momento determinado se van a ver, digamos, afectados o influidos por mis decisiones, y si yo lo hago desde el amor y desde la paz, todo el mundo será beneficiado o bendecido. Leámoslo en ese contexto, Vivian, para que lo Sí, podamos comprender. claro, Eso me me hizo cierra más. acordar, adelante, Vivian. No, que cierra más así, que digamos que va a hacer bien a todos. Sí, exactamente. Va Es a ser- un tema lingüístico y creo yo, o la manera de decir las cosas. Yo me acuerdo, hace como unos 25 años atrás, yo hice los cursos esos de programación neurolingüística y siempre se mencionaba que todo lo que hiciera fuera ecológico para todos, ¿no? Y entonces utilizaban la palabra ecológico, pero es una manera de decir que beneficia a todo el mundo y no daña a nadie, ¿sí? O sea, que todas mis decisiones sean amorosas, tanto para mí como para con los demás. Pero digamos que desde cada disciplina o desde cada tradición tiene la manera de decir las cosas, pero ese es el sentido. O sea, si yo consulto al Espíritu Santo, siempre su respuesta es amorosa, es sabia, ¿no? Como nos lo dice en el párrafo anterior. Y entonces, si yo confío en él, ¿no? Siempre voy a tener, digamos, una influencia benéfica o amorosa o bondadosa para con los demás, ¿no? Y nos va, por eso, y concluye con las 6 con la oración 7, que si no lo hago de esa manera, o sea, si lo hago desde el ego, dice, te echarías al hombro la responsabilidad de tener que decidir qué es lo único que redundaría en beneficio de todos. ¿Ves que ahí habla de beneficio de todos? En la oración 6 la podríamos leer y todo el mundo se beneficiaría, ¿no? O se beneficiaría con amor y con paz. ¿Cómo ibas a saberlo? O sea, si lo hacemos desde el ego, ¿ves? Entonces, lo que nos está diciendo básicamente ese párrafo es que si decidimos de la mano del Espíritu Santo, siempre esas decisiones van a ser gratas, van a ser amorosas, van a ser equitativas, porque el amor se expande, se extiende por igual para todos y no se excluye a nadie. Esa es la característica. Cualquier decisión que yo tome siempre tiene que beneficiar a los demás. Nunca pueden herir, maltratar o excluir a nadie. No, siempre tienen que generarle bienestar a los demás. ¿Por qué? Porque somos la misma mente, somos el mismo Hijo de Dios. No, todos somos uno. Así que si yo juzgo y condeno, ataco a alguien, pues me lo estoy haciendo a mí mismo. Y ese es el sentido de lo que nos quiere decir este párrafo. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Ninguna? Bueno, entonces vámonos con la lectura del párrafo 18, que sea la lectura del párrafo 18 y 19, porque los dos son muy cortos y terminamos su título. Adelante, Lidia, gracias. Te has enseñado a ti mismo el hábito completamente antinatural de no comunicarte con tu creador. Sin embargo, permaneces en estrecha comunicación con él y con todo lo que mora en él, lo cual mora también en ti. Desaprende, mediante el amoroso consejo del Espíritu Santo, el aislamiento que aprendiste y aprende la feliz comunicación que desechaste, pero que aún así no pudiste perder.
Siempre que tengas dudas acerca de lo que debes hacer, piensa en su presencia y repite para tus adentros esto y solo esto. Él me guía y conoce el camino que yo no conozco, mas nunca me privará de lo que quiere que yo aprenda. Por eso confío en que me comunicará todo lo que sabe por mí. Déjale entonces que te enseñe quedamente cómo percibir tu inocencia, la cual está ya ahí. Muchas gracias, Elida. No sé si notan en el párrafo 18 que ahí está la respuesta a la pregunta que se expresó en el primer párrafo, que creo que manifestaron Juki, Cristina y Vivian, ¿no? Cuando decían que no lograban la comunicación, que no lograban escuchar al Espíritu Santo, de que cómo lo hacían. No sé si encuentran la respuesta ahí en ese párrafo 18. ¿Alguna pregunta o comentario sobre el párrafo 18 y 19? A mí me parece, Oscar, que lo que nos está queriendo decir Jesús es que, como dice una de las lecciones, la voz de Dios me habla durante todo el día. Por lo tanto, la única manera de que yo no la escuche es que esté escuchando otra voz. Por lo tanto, mi tarea, estoy en permanente comunicación con mi Padre, pero ¿qué parte de mí, la mente recta, está en comunicación con Dios? Por lo tanto, mi tarea es dejar de escuchar al ego. Básicamente, no me tengo que enfocar tanto en escuchar al Espíritu Santo para mí, porque el Espíritu Santo ya está en mi mente y me habla todo el tiempo. Me tengo que enfocar en eliminar los obstáculos que me impiden escucharlo. Como lo dice siempre el libro de Jesús desde el comienzo, enfócate en los obstáculos, no en lo que ya eres, porque eso no puede cambiar. Enfócate en lo que tienes que sanar, porque esa es tu función aquí. Enfócate en perdonar, porque esa es tu función aquí. Lo demás se dará por añadidura. Sí, es cierto. Sí, gracias. Sí, gracias, Elida, porque lo has aclarado muy bien. Sí. Sí, totalmente. O sea, básicamente aquí nos está recordando el tema de la separación, ¿no? O sea, cuando nos separamos, cortamos la comunicación con Dios, o creímos que la hemos cortado, ¿no? Y entonces, por eso nos dice la primera oración, te has enseñado a ti mismo el hábito completamente antinatural porque de no comunicarte con tu creador. Porque lo que hacemos es comunicarnos con el ego, ¿ves? Cuando nuestra comunicación natural es con Dios. Pero eso sucedió es porque construimos una especie de cortafuegos con la separación y con los pensamientos de culpa y de sentirnos pues pecaminosos, ¿no? Culpables, y por lo tanto como que la comunicación con Dios se perdió. Pero como te has enseñado a ti mismo el hábito, o sea, lo volvimos un hábito cotidiano, día tras día, y por lo tanto, pues tenemos que deshacer ese hábito, esa comunicación natural con Dios. Y ese es el rol del Espíritu Santo, ¿no? Así que dice, sin embargo, permanece en estrecha comunicación con Él y con todo lo que mora en Él, lo cual mora también en ti, que es un poco lo que les recordaba esa lección que decía que la voz de Dios me habla durante todo el día, ¿no? O sea, la comunicación de parte de Dios no se ha cortado, pero yo la tengo cortada, yo la tengo velada, yo la tengo interrumpida, ¿no? Precisamente porque, pues, he negado el amor, ¿no? Y he negado a Dios. Eso no es más, la separación no es más que la negación de la creación o la negación de Dios. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer en este mundo? Desaprender lo que he aprendido de la mano del ego. ¿Y cómo hacemos el desaprendizaje en el curso de milagros? Pues básicamente con la práctica del libro de ejercicios. El libro del texto también nos va a enseñar todos estos temas, pero digamos la práctica del desaprendizaje la hacemos con las lecciones, ¿no? Desaprende mediante el amoroso consejo del Espíritu Santo, ¿no? ¿Y cuál es básicamente el perdón, ¿no? Entonces desaprendo a través del perdón el aislamiento que aprendiste,
y aprende la feliz comunicación que desechaste, pero que aún así no pudiste perder. O sea, yo sigo estando en la mente de Dios, yo sigo habitando en Dios. Simplemente creo que me separé de Él, creo que corté la comunicación, creo que soy culpable, ¿no? Creo que soy merecedor del castigo y por lo tanto escucho al ego y no escucho a Dios. Pero nos va a decir, siempre que tengas duda acerca de lo que debes hacer, piensa en su presencia. O sea, cuando yo tengo dudas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pienso en la presencia de Dios en mí, pienso en la presencia del Espíritu Santo en mí. Y entonces repito esta oración que también es muy bonita. Él me guía y conoce el camino que yo conozco, ¿no? Mas nunca me privará de lo que quiere que aprenda. Por eso confío en que me comunicará todo lo que sabe por mí. O sea, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? No, es comunicarme, transferirme la verdad, el amor, no, la sabiduría divina, la luz divina. Me va a ayudar a recordar quién soy, me va a iluminar el camino, me va a guiar y me va a enseñar a liberarme de ese velo que oculta mi propia verdad y mi propia luz, ¿no? Entonces lo invoco, ¿no? Y digo estas palabras y le pido la ayuda. Y por último me dice, permite entonces que te enseñe quedamente cómo percibir tu inocencia, la cual ya está ahí. O sea, yo le permito al Espíritu Santo muy quedamente, o sea, en silencio, en quietud, muy receptivo, a percibir mi propia inocencia, a percibir mi propio amor, a percibir mi propia luz, la cual siempre ha estado ahí, pero ha estado oculta, ¿no? No sé si tenemos preguntas o comentarios. Bueno, parece que ni pregunta. Adelante. Solo comentar que ha sido un epígrafe precioso, nada más. Sí, es cierto. Sí, es muy hermoso. Pero como les digo, lo tenemos que trabajar con fe, con devoción, desde el corazón, no desde el intelecto. Y eso nos cuesta en este mundo. O sea, para quienes manejan todo el tema de las energías y los chakras, en este mundo nos enseñaron a trabajar desde el asna chakra, o sea, desde el intelecto, ¿no? Y entonces podemos utilizar el intelecto para estudiar el libro del texto, pero luego tenemos que bajarlo al corazón, ¿no? Y esas son las prácticas de las lecciones o de la meditación, ¿no? De cultivar el amor, la bondad, la generosidad, la paciencia, la tolerancia, ¿no? El servicio, el conectarme con el otro, ¿no? En apoyar a mis hermanos, en estar atento sobre ellos, en prestarle ayuda cuando me la piden. O sea, son múltiples las maneras en que yo puedo cultivar el corazón. Y es desde el corazón que yo me conecto, ¿no? Cuando yo invoco la presencia del Espíritu Santo, no lo estoy haciendo desde la mente intelectual, estoy haciendo desde el corazón, ¿no? Y lo asiento allí. No tengo que sentirlo. Eso, pues nos cuesta a la mayoría que hemos sido educados desde el intelecto en este mundo. Pero con paciencia, con constancia y con mucho amor lo vamos a lograr. Bueno, entonces, muchas gracias a todas y todos. Nos vemos el próximo miércoles. Ya el próximo miércoles vemos el subtítulo 4, tu papel en la expiación. Muchas gracias. Gracias, por favor. Gracias. Bueno, muchas bendiciones. Que sean felices y nos vemos. Que Dios les bendiga. Amén, amén. Muchas gracias.